El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Bien, hermanos, vamos a continuar estudiando la primera carta a los Corintios, como lo hemos estado haciendo, ¿verdad? Y nos hemos quedado en el libro de la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Recuerden que no hemos terminado el capítulo 15 y que este capítulo nos habla de una de las doctrinas, o podríamos decir de la doctrina más importante de toda la Biblia, la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos. Amén. Entonces, el tema que veremos en esta noche es la doctrina de la resurrección de los muertos. Amén. Bien, en primer lugar, hermanos, vamos a ver que la resurrección de los muertos fue aceptada en la iglesia primitiva, y aparte de la iglesia primitiva, la iglesia que estaba en Jerusalén y en algunos lugares, también la resurrección de los muertos es una enseñanza que la aceptaban algunos, no todos, no, pero algunos paganos. Ya vamos a ver de dónde deducimos esto. Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 29. Amén. 1 Corintios, capítulo 15, 29, dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Interesante esta pregunta, ¿verdad? De otro modo, dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? O sea que hay bautizo por los muertos. Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Bueno, aquí el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios, porque recuerden que los corintios que se habían convertido al Señor muchas veces recibían la influencia de gente pagana. Y había gente pagana que creía en la resurrección, sí había, pero había gente pagana que no creía en la resurrección de los muertos. Y esta iglesia de Corinto estaba siendo afectada porque ciertas enseñanzas de los paganos estaban entrando, haciéndole creer que no había la resurrección de los muertos. Entonces Pablo le dice: ¿y qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Quiénes eran esos que se bautizaban por los muertos? Había un grupo que se estaba bautizando por los muertos. ¿En qué consistía eso de bautizarse por los muertos? Algunos dicen que se refiere al bautismo sustituto. ¿Qué consiste eso? Los creyentes, o no los creyentes, había gente que tenía, no los creyentes en Cristo, no, había gente que tenía sus creencias. ¿Y qué pasaba? Se bautizaban por los que se habían muerto. A ver, les voy a explicar mejor. Cerca de Corinto había una ciudad que era una ciudad totalmente pagana. Déjenme recordar un poquito que ese nombre no se me queda con facilidad. Estaba leyendo factores históricos de esto. Dice que un poco al norte de Corinto había una ciudad que se llamaba Eleuterópolis. Eleuterópolis. Esta ciudad era una ciudad pagana, era el centro de una religión pagana que se dedicaba a bautizar a sus miembros por sus familiares que se habían fallecido, o que habían fallecido. Y no sé si ustedes han escuchado en este tiempo también una secta falsa que hay, donde ellos también se bautizan por los muertos. ¿Se han escuchado alguna vez esta secta? Sí, ¿verdad? Es la secta de los mormones. ¿Ya? Ellos creen que deben de bautizarse por cada uno de sus familiares que se ha muerto. Entonces ellos están preparando un libro de genealogías de todos sus familiares para bautizarse por cada uno de ellos. Mire desde cuándo vienen estas creencias, hermanos, creencias diabólicas, porque nosotros no tenemos por qué bautizarnos por los
muertos. Aquí lo que Pablo le está diciendo es a los corintios: ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Esos centros de paganismo, esas religiones paganas creen que hay resurrección y por eso se bautizan por los muertos. Por lo menos creen que hay resurrección y se están bautizando por los muertos. Es lo que le está diciendo. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Porque ellos creen que hay resurrección. Y le está diciendo a los corintios: ellos que son paganos creen. Y ustedes que han escuchado el testimonio, que han escuchado tantas cosas, ¿no creen que hay resurrección de los muertos? Es lo que Pablo le está queriendo decir a ellos, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que entender esto. La iglesia cristiana en la Biblia y la iglesia del Nuevo Testamento en ninguna parte enseña que se debe bautizar por los muertos. ¿Sí? Si a usted alguien le señala este versículo, usted tiene que decirle por qué Pablo dijo eso. Y no es que Pablo está diciendo aquí a la iglesia de Corinto, o él está diciendo: nosotros nos bautizamos por los muertos. Está haciendo la pregunta: ¿no? ¿Por qué ellos se bautizan por los muertos? Si ellos creen. Si ellos creen que hay resurrección, por eso ellos se bautizan por los muertos. Pero era una religión, a ver, repítalo conmigo, pagana. En ninguna parte en el Nuevo Testamento habla que debemos bautizarnos por los muertos. La salvación es individual. Dígalo conmigo, la salvación es individual. El que se murió sin Cristo, perdóneme hermano, pero se fue al infierno. Y resucitará, pero resucitará para condenación. Porque hay unos que resucitaremos para vida eterna, pero hay otros que resucitarán para condenación eterna. Eso está bien claro en la palabra del Señor. Amén. Lo que pasa es que Pablo está enseñándole aquí a la iglesia, quiere decirle: aún los paganos creen en esto. ¿Por qué ustedes no creen en la resurrección? Había algunos hermanos en la iglesia de Corinto que estaban tambaleando. A veces así pasa en nuestras iglesias, ¿verdad? Hay algunos que tambalean y terminan yéndose a una doctrina, a una secta falsa, porque estas sectas son muy hábiles para engañar a la gente y hay que tener mucho cuidado. Amén. Hermanos amados, nosotros debemos entender eso, y los creyentes, cuando un familiar se muere, ¿qué hacemos? ¿Qué hace por lo general cuando un familiar se muere? Llora, ¿verdad? Le duele. Todo familiar que se muere nos hace sufrir porque queda un vacío en nuestro corazón. Pero nosotros lloramos a veces solo por los que se mueren, pero no lloramos por los que están vivos. Hermanos, y nosotros debemos de llorar no solo por los que se mueren, lógicamente porque nos dejan un vacío en el corazón, sino que debemos de llorar por los que están vivos y no conocen a Cristo. Porque si se mueren, ellos van a resucitar, pero no van a resucitar con nosotros para vida eterna, sino que van a resucitar para condenación eterna. Y hay una parte en la Biblia que dice que el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Hay algunos teólogos que dicen que eso será porque en ese último momento, ¿por qué es que van a haber lágrimas en nuestros ojos? Porque en ese último momento nosotros vamos a tener la oportunidad de ver a nuestros familiares que no murieron en Cristo y que fueron lanzados a la condenación eterna. Algunos teólogos dicen que por ese va a ser el motivo. Eso no dice la Biblia, es un análisis que hacen de el motivo por el que de pronto habrán lágrimas en nuestros ojos, porque dice que Él enjugará toda lágrima, y de ahí sí, es como que se borrará todo de nuestra mente y no nos acordaremos de nada más, y seremos felices para siempre con el Señor. Amén. Ahí sí, felices para siempre con el Señor. ¿Por qué le digo ahí sí? Porque aquí tenemos gozo, tenemos paz, tenemos la alegría de tener a Cristo,
pero no significa que no tendremos sufrimientos. Aquí tenemos que pasar por sufrimientos. El día que nunca vamos a sufrir es cuando ya estemos con el Señor. Amén. Eso sí debemos de tenerlo bien claro. Entonces, lloramos por los que han muerto, pero deberíamos llorar por los incrédulos que tienen la oportunidad ahora de salvarse y que no aceptan a Cristo. Y nosotros debería ser eso una motivación para evangelizarlos, para que ellos resuciten junto con nosotros a resurrección de vida. Amén. Aleluya. Vamos a ver el segundo punto, hermanos. Estamos viendo la doctrina de la resurrección de los muertos. El segundo punto, los sufrimientos de los apóstoles son evidencias de que sí hay resurrección. Versículo 30, 1 Corintios 15:30 estamos, ¿verdad? Dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Mire lo que le pregunta el apóstol Pablo. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Pablo está contando su experiencia de sufrimiento y de peligros. ¿Quién va a estar sufriendo y pasando peligros por nada? Es lo que le quiere decir. ¿Por qué nosotros peligramos a toda hora? El día sábado de esta semana, si no me equivoco el sábado, ¿verdad? Nos fuimos para Vinces. Viajamos allá. Allá está el pastor Gregorio Morán sirviéndole al Señor. Hoy día él me envió un mensajito y me dice, pastora, no puedo ir al culto porque estoy enfermo. Se ha puesto delicado de salud por su viaje que hizo, le afectó algo a sus riñones. ¿Quién está dispuesto a viajar todos los fines de semana, ir, venir, por amor al Señor, por amor a la obra? No cualquiera lo hace, hermanos. No cualquiera lo hace. Aquí los hermanos, la hermana que viaja a Charapotó todos los viernes, y ella de sus recursos saca para hacer esos viajes, va y viene. No cualquiera lo hace. Yo también viajaba más cuando era soltera, que se me hacía un poco más fácil viajar. Ustedes saben que cuando uno se casa los esposos son difíciles, ¿no? El esposo es que se casó ya me dijo, ya, para con los viajes. Y tuve que ver de qué otra manera podía servir un poco más al Señor. Pero yo estaba de viaje toda la semana. Aquí está mi mami presente. Y no me importaba dónde me iba. Y a veces nos tocaba subir unas montañas en la sierra. Y llegábamos a unos lugares difíciles donde teníamos que dormir ahí. El cansancio me hacía dormir ahí, aunque al otro día amanecía picada de chinches. Llegaba a mi casa así, mi mami me ponía en cuarentena y por eso. De verdad, fue así. Había gente que yo me llevaba y al siguiente viaje ya no me quería acompañar. Porque me decían, Jessica, mira cómo me quedó la cara. Tenía una amiga que la cara le quedó manchadita de tantas picadas que le pasó. Entonces, ¿cómo es que alguien está dispuesto a viajar por amor? Porque sabe que hay algo después de esta vida y que hay algo mejor después de esta vida. No vamos a viajar como locos ahí por cualquier cosa, no. Yo sé que todo el trabajo que hacemos para el Señor tiene una recompensa en el reino de los cielos. Amén. Nosotros, todo el que le sirve al Señor está haciendo tesoros en el cielo. Y puede que no tenga una gran cuenta bancaria aquí, y puede que no tenga bienes materiales aquí, pero en el cielo será grandemente recompensado. Y lo hacemos porque creemos que vamos a resucitar.
y que tendremos una vida mejor. Amén. Entonces, eso es lo que dice Pablo. ¿Por qué nosotros peligramos a toda hora? Y recuerde que en el tiempo del apóstol Pablo había persecución. Él dice, ¿cómo van a creer que yo voy a peligrar a toda hora si no estuviera seguro de por qué lo hago? Yo lo hago porque sé que voy a resucitar. Yo lo hago porque todo esto se va a acabar, pero ahí no se acaba mi vida. Amén. Porque yo tengo una vida eterna con Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 31 dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. ¿A qué se refiere cuando dice cada día muero? Hermanos amados, se refiere a que cada día su vida está expuesta a la muerte. Eso es lo que quiere decir. Cada día me expongo a la muerte. Y Pablo cada día se exponía a la muerte, hermano. Abramos nuestras Biblias un momentito. En 2 Corintios, capítulo 1, versículo 8. ¿Por qué había una persona de aceptar los peligros de la vida cristiana si todo acaba en la nada? ¿Verdad? Vamos a ver 2 Corintios 1 del 8 al 10. ¿Ya lo tienen? Dice así, veamos. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Miren lo que pasó Pablo, fue abrumado, hasta perdió la esperanza de que iba a vivir. Él pensó que iba a morir en esa tribulación que pasó. Versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Aleluya. Oiga, mi hermana y mi hermano, cuando yo leo estas historias de Pablo, me da un poquito de coraje con la gente que en este tiempo han sacado una enseñanza que dice que el cristiano no tiene que pasar por tribulaciones. Sí, me molesta porque yo digo, ¿cómo enseñan algo que no dice la Biblia? Si aquí Pablo es un ejemplo como misionero y nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Y Jesús sufrió. Y mire lo que dice Pablo aquí. Dice que aún perdió la esperanza de conservar la vida. Y Pablo dice que tenía momentos de alegría, momentos de abundancia, pero también tenía momentos de escasez. El otro día leí que decía, la pobreza de un cristiano significa que está bajo maldición de Dios. ¿Y quién escribe eso? Es lo que más me duele y me preocupa. Un pastor. Y entonces, ¿cómo queda Pablo cuando dice, estoy acostumbrado a estar en abundancia y a estar en escasez? Si tuvo tiempos de abundancia, pero también tuvo tiempos de escasez. Eso es una tremenda mentira del diablo. ¿Y sabes lo que pasa con mucha gente que no tiene tanto dinero? Se frustra y dice, no, pero es que si estar en Cristo es tener dinero y si yo no tengo, entonces significa que Cristo no está conmigo. ¿Cómo va a decir semejante mentira? Nosotros tenemos que alabar a Dios en los tiempos de abundancia y en los tiempos de escasez. Y cualquier momento podemos pasar cualquier situación. Eso no es una señal de que Dios está o no está con nosotros. De que Dios bendice a sus hijos, Dios los bendice.
pero también hay momentos de prueba, hermanos. ¿Y cómo pasamos cuando atravesamos una prueba? ¿Qué reacciones tenemos? ¿Qué es lo que está en nuestra mente llenándose? ¿Está llenándose de la palabra de Dios o de qué, hermanos? En los tiempos buenos y en los tiempos malos nosotros tenemos que alabar al Señor. Amén. El apóstol le quiere decir a ellos, volvamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 31, dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Mire, Pablo le dice: yo siento la gloria de Dios por ustedes. Dice, por la gloria que de vosotros tengo. Él da gloria a Dios por la vida de los corintios. Pero le gustaría que su experiencia le sirviera a los corintios de evidencia para creer en la resurrección y creer en lo que Él les enseña. Pero los corintios parece que le entraba una enseñanza por un oído y se le salía por el otro. Y así pasa a veces en la iglesia. Así pasa. Como que una enseñanza entra por aquí y después se sale por acá. ¿Qué tal si alguien viene aquí y le dice: la pobreza es una maldición de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Y enseñándole, hay mucha gente que cree, porque se deja llevar por las emociones. Usted, cuando escuche la palabra, siéntese, esté atento, esté despierto, escuche, analice y piense bíblicamente. ¿Esto dice la Biblia? ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios? Y entonces, ¿por qué Lázaro, siendo tan pobre, Jesucristo dijo que se fue al seno de Abraham a disfrutar con Abraham? Y el rico, siendo tan rico, se fue al infierno. ¿Por qué? Entonces hizo una excepción con Lázaro y los demás pobres no se van a ir al cielo. Porque todo eso dice este pastor, que no solo es una maldición, sino que se van a perder. Absurdo, hermanos. Eso es una locura. Es antibíblico. Aprendamos nosotros a tener contentamiento. Porque ¿sabe a quién le gusta ese tipo de enseñanza? A los ambiciosos. A la gente que solo piensa en lo terrenal. Y quieren más y más. En los caminos del Señor yo voy a ser rico. Entonces me hago cristiano. Ambición. Y estamos ahí muy equivocados. Bueno, el apóstol Pablo dice: ¿para qué soportar el sufrimiento y el peligro si la muerte termina con todo? Sigamos viendo el versículo bíblico que estamos analizando, versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Qué quiere decir él? Si no hay resurrección, entonces comamos, bebamos, hagamos lo que querramos porque mañana morimos y nada pasa. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Pero no es así lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Lo que nosotros hagamos ahora será examinado en el tribunal de Cristo. Dile al que está a tu lado: lo que tú hagas ahora será examinado en el tribunal de Cristo. Aunque ahora nadie te vea, Dios te ve y te va a juzgar. Entonces no podemos decir comamos y bebamos y hagamos lo que querramos porque mañana moriremos, porque no se acaba todo con la muerte. Vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Amén. Y el sufrimiento que muchos cristianos padecen en el cuerpo traerá como resultado gloria en la resurrección. Amén. Traerá como resultado gloria en la resurrección. Los corintios sabían que Pablo había puesto su vida en peligro cada vez que entraba en una ciudad a predicar. ¿Cuánto les ha tocado estar en peligro, hermanos, por predicar el Evangelio? ¿A quién de ustedes le ha tocado estar en peligro por predicar el Evangelio?
Hay algunos amén, porque realmente a veces toca pasar por esas situaciones. Pero Pablo en todos esos peligros Dios lo libró. Estuvo en peligro de muerte, pero Dios lo libró. Es que Dios nos libra, hermanos. Dios nos libra. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios es bueno. Dios es bueno. Dios tiene tanta misericordia de nosotros, hermanos. Nosotros no debemos de tentar a Dios tampoco. Tampoco Dios quiere que a propósito vayamos a hacer cosas que atentan contra nuestra vida. Pero a veces hay ocasiones en las que nos toca pasar por situaciones que nosotros no las buscamos. Porque hay gente, en cambio, que le gusta tentar a Dios, ¿no? Dicen, no, si Dios me protege, yo voy a andar en la madrugada, a las 3 de la madrugada, por ahí solita, una mujer, imagínese, predicando el evangelio. Hay que aprender a ser prudentes. Pero hay ocasiones en las que se presentan circunstancias en las que, aunque uno haya sido prudente, está en una situación de peligro, pero ahí Dios interviene. Amén. Ahí Dios interviene. Dios es maravilloso, hermano. Les voy a contar una historia. Hace años cuando yo era soltera, les contaba que viajaba bastante. Y hicimos un viaje a un lugar, creo que se llama Pichincha, pero de la provincia de Manabí, si no me equivoco. Fue hace muchos años. Y nosotros nos movilizamos en un carro, en la camioneta de un hermano, que es de Pichincha hasta otra ciudad. Y bueno, yo empecé a servir al Señor en las misiones, creo que desde que tenía 21 años. De 21 a 25 yo estuve soltera. Mi esposo es más prudente que yo, definitivamente. Yo le doy gracias a Dios que si Dios me libró de muchas cosas, fue por la oración de mi mamá y mi oración. Mi mamá ya cuando yo me convertí ya tuvo más confianza y ya me dejaba ir a los viajes. Pero en uno de esos viajes, hermanos, estábamos terminando ya la proyección de una película en uno de esos pueblos y nos tocaba viajar de ese lugar a otro lugar. Como yo no sabía y andábamos en carro, yo andaba bien tranquila. Pero cuando terminamos el viaje, terminamos ya la proyección de la película, perdón, ya la gente nos decía, ¿y a dónde se van? Nos vamos a Pichincha. Pero ustedes sí saben cómo es el camino de aquí a Pichincha. Sí, porque vinimos, estaba bonito, estaba bien. Sí, pero ustedes conocen los peligros, empezaron a decir. Y ellos nos asustaron, pero nosotros nos teníamos que venir. No teníamos plata para quedarnos allá. No teníamos nada, teníamos que regresarnos. Entonces ellos decían, generalmente la gente no sale de esta hora, en estas horas para allá, porque es muy peligroso. Pero no teníamos otra alternativa, a menos que nos quedáramos durmiendo allí, y eso también era peligroso en la calle. No fue fácil, hermanos. Y oramos, nos cogimos de las manos, todo el grupo, sabíamos lo que estábamos pasando y oramos. Le dijimos, Señor, ayúdanos. Si nos quedamos aquí y en la calle es un peligro. Y si nos vamos también es un peligro. Pero solo tú nos puedes librar. Y nos fuimos. En el carretero, mientras íbamos orando. Yo iba al lado de una hermana que se llama Glenda de Zarco, no sé si alguno de ustedes la conoce, quizás algunos de ustedes la conocen. Y el que iba manejando era el pastor Felipe Freire, un pastor que ahora es pastor de una iglesia del norte. Y veníamos orando y yo venía cogida de la mano con la hermana, orando todo ese viaje, Señor, líbranos, Padre. Pero íbamos con cierto temor, ¿no? Entonces, en el camino había un muro. Y en ese muro, hermanos, 3 hombres. El uno en la esquina, el otro en medio y el otro allá, parados. O sea, de ley, el hermano tenía que frenar. Y ya nos habían dicho que eso es lo que hacen. Entonces, yo sí tenía temor porque andábamos algunas, en el balde de la camioneta también andaban unas otras chicas
fue grande el temor para nosotros. Yo me cogí fuerte con la hermana y seguíamos orando, pero yo creo que hasta me agaché en esa cabina de ese carro, pero oramos y oramos. Y cuando el hermano tuvo que parar por ese vigilante acostado, porque ese hombre se le paró en medio el uno, acá en la esquina el otro, acá el otro. Esos hombres fue como que vieron algo así. El hermano paró, pero esos hombres como que vieron algo. Y el uno se hizo un lado, el otro se hizo un lado y el otro se hizo un lado. Y el hermano pudo pasar y nosotros pudimos llegar y nada nos hicieron, hermanos. Miren las cosas que hace el Señor cuando uno anda haciendo cosas buenas. Y no es que nosotros debemos de tentar a Dios, no. Debemos de tener cuidado. De allí en adelante yo tuve más cuidado con esos viajes. Y por eso es que yo ahora, algunos hermanos me dicen, pero viajemos de noche. Yo digo, no, a mí no me gusta viajar de noche. Esa experiencia me dejó con cierto temor y yo prefiero, ¿sabe qué? Vámonos si es posible a las 5 de la mañana, pero viajemos de mañana y no viajemos de noche. Porque la carretera siempre tiene sus peligros, ¿verdad? Y por la gracia de Dios, Él nos libró. Porque ese carretero, nosotros llegamos bien por la gracia de Dios. Y al otro día sí nos contaban que ahí la gente no, o sea, son malvadas. Esa gente que roba ahí, roban, violan, matan, de todo. Entonces, el Señor tuvo tanta misericordia, hermanos. Nosotros podemos andar en peligros de muerte. Si andamos haciendo la voluntad de Dios, el Señor nos va a guardar. Amén. Los corintios sabían que Pablo había puesto su vida en peligro cada vez que entraba a una ciudad a predicar. Y eso es lo que le dice Pablo: si no hay resurrección, ¿cómo yo voy a poner mi vida en peligro para ir a predicar el evangelio? Tienen que creer por la evidencia de mis sufrimientos, es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, un cierto teólogo dice, el rechazo de la doctrina de la resurrección abre el camino para la sensualidad desenfrenada. Por otra parte, la seguridad de la resurrección era una fuente constante de equilibrio y lealtad en el ministerio de Pablo. O sea que había muchos creyentes que rechazaban la doctrina de la resurrección. ¿Sabe por qué? Porque decían, si no hay resurrección, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Hagamos lo que nos da la gana si no pasa nada. Vivían en una sensualidad desenfrenada. Pero los que piensan que va a haber una resurrección y que vamos a ser juzgados, ya nos controlamos más en nuestra manera de vivir. Aleluya. En la literatura clásica se cuenta un hombre llamado Heródoto, el gran historiador, se refiere a una costumbre que tenían entre los egipcios. Dice que en las reuniones sociales de los ricos egipcios, cuando están en el banquete, ellos pasan entre los invitados un ataúd. Y ese ataúd tiene un muñeco que ha sido tallado, pintado, y lo tratan de que se parezca lo más que se pueda a un ser humano, pero muerto. Representa un cadáver en la forma más realista, y es de 1 o 2 codos de largo. Había un esclavo que cogía el ataúd y pasaba por cada invitado, que cada uno viera el ataúd. Y cada invitado lo veía, y cuando lo veía, el esclavo le decía, mira esto, come, bebe, pásatela bien, haz lo que te da la gana, porque así vas a quedar. Así vas a quedar, y así se acaba todo. Y la gente vivía de esta manera. Y mire cómo vivía el rico, ¿verdad? Comía, bebía, se olvidó de Dios y creía que con la muerte se acababa todo, pero no es así. Hay mucha gente que dice que con la muerte todo se acaba. No es así, nosotros vamos a resucitar para vida eterna o para condenación eterna los que no conocen a Cristo. Amén. Versículo 33, tercer punto.
Debemos estar despiertos y en búsqueda constante para no desviarnos y perecer. Versículo 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. No erréis, le dice. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando dice no erréis, le quiere decir no se engañen a ustedes mismos. Si ustedes andan con esta gente que no cree en la resurrección, van a terminar igual. Y es lo mismo que el Señor nos dice ahora, no erréis, no te confundas, no andes con gente que no obedece la palabra de Dios. Porque si eres amiguita o eres amiguito y tienes hasta una ñañería con ese tipo de personas, vas a terminar como ellos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No quiere decir que salgamos de este mundo y que nos apartemos y que no miremos a nadie, que no saludemos a nadie. No, vamos a saludarnos con todos. Vamos a tener una relación de amistad con todos, pero no una amistad así que vayamos a terminar haciendo lo que ellos hacen en lugar de atraerlos a ellos a las cosas del Señor. Hay que tener cuidado con eso, hermanos. ¿Qué clase de amigos tienes? ¿Qué clase de amistades frecuentas? Mucho cuidado con eso. La palabra del Señor dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Mire, aún siendo una iglesia, dice Pablo, algunos no conocen a Dios. La palabra costumbre significa comunión, compañerismo, compañía. Las malas costumbres o las malas compañías era la gente que negaba la resurrección y podía contaminar a los cristianos corintios verdaderos con malos hábitos y apartarlos de su fe en Dios. Amén. Vamos a leer un último texto bíblico, por favor. Segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 14. Segunda a los Corintios 6, 14. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer el 14 y los siguientes versículos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Cuántos son templos del Dios viviente aquí? Amén. Entonces, ¿qué hace el templo del Dios viviente? Uniéndose con una persona que no tiene temor de Dios. Hay jóvenes que buscan en medio de los incrédulos, de las incrédulas, a su pareja, a su idónea. Y no saben el daño que se ocasiona. La Biblia es tan clara, dice, no os unáis en yugo desigual. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No hay concordia, dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Unirse en yugo desigual es terrible, hermanos. Así que los jóvenes solteros tengan mucho cuidado, las jóvenes solteras también, y los casados también. Si ya tiene su compañera, no esté mirando a ninguna otra. Y lo mismo las mujeres. Versículo 17. Dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor,
y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Salid de en medio de ellos. Si a usted era una persona que le gustaba el licor cuando usted no era cristiano, no se va a ir a meter a un lugar donde están sus amigos tomando, porque eso es darle lugar a la carne. Tiene que salir de en medio de ellos, dice el Señor. Terminamos leyendo el versículo 1, por favor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Hemos visto en esta noche el tema, la doctrina de la resurrección de los muertos y su importancia para nuestros tiempos. Nosotros no podemos vivir diciendo comamos y bebamos que mañana moriremos. Nosotros no somos como esos egipcios que estaban en sus banquetes y le pasaban ese muerto y le decían, ese muñeco que era como un cadáver, y le decían así vas a quedar, porque nosotros, sí, nuestro cuerpo, dice la palabra del Señor que va a morir, pero es que nosotros no somos solo cuerpo, nosotros somos alma, somos espíritu, y nosotros vamos a estar con Jesús. Y nosotros vamos a esperar allí, porque cuando Cristo ya venga aquí a la tierra, Él va a levantarnos del polvo. No importa que ya seamos polvo, de allí nos levantará el Señor con un cuerpo glorificado. O sea que si usted tenía alguna falla, usted quería hacerse una liposucción, usted tenía una arruga, usted tenía nada de eso habrá, porque todo será glorificado. Amén. Así vamos a resucitar, hermosos y hermosas para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra. Oremos. Amado Padre Celestial, te adoramos tanto, mi Dios. Señor, nosotros, ¿qué haríamos si no tuviéramos tu palabra que nos enseña, que nos corrige, que endereza nuestros caminos? Señor, gracias porque nos hiciste llegar a tus caminos y podemos tener la verdad, y tu verdad nos hace libres, y tu verdad nos ayuda a vivir en humildad y en obediencia a ti, y en santidad y en temor a Dios. Señor, te pido que tengas misericordia de nosotros y que, Padre amado, nos ayudes para que no tengamos que andar uniéndonos, Señor, con personas que no te conocen y que quieren sembrar en nuestra mente una desconfianza en ti, quieren alejarnos de tus caminos. Te ruego que cuides a tu pueblo, que bendigas a tu iglesia y que nos des mucha sabiduría para que si alguien viene con esas intenciones, nosotros nos paremos firmes y digamos no, porque nosotros conocemos tu palabra. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos haga estar alertas, como dice tu palabra, velad, estén despiertos y no pequéis. Yo te pido que tu Espíritu nos ayude a estar alertas, Dios, que cuando nos demos cuenta algo que está mal, rápidamente, Señor, podamos reaccionar y no ser partícipes de esos pecados. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor, porque tu palabra dice que nosotros somos santos, hemos sido santificados. Tu palabra dice, no toquéis lo inmundo, salid de en medio de ellos, porque sois templo del Dios viviente. Ayúdanos, Señor, por favor. Danos más entendimiento, más inteligencia, más conocimiento, más sabiduría. Ayúdanos a darnos cuenta cuando estamos haciendo mal, porque a veces no nos damos cuenta, Señor. Pero
nosotros te damos libertad, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro dueño, tú eres el que habitas en nosotros y te damos libertad para que nos corrijas y nos hagas ver lo que está mal en nosotros mismos. Ten misericordia, Señor, Dios mío. Tu palabra dice, Señor, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tu palabra dice, despertad, estad alertas, no pequéis. Y Pablo le dice a los corintios, para vergüenza vuestra lo digo. Señor, muchas veces estamos como la iglesia de Corinto, haciendo cosas que te desagradan, Señor, teniendo una confianza en algo que no es bíblico, como esta gente de esta secta que está enseñando que tienen que bautizarse por los muertos. Oh Señor, a veces estamos creyendo, nos emocionamos y creemos a todo lo que un predicador nos dice, aunque sea famoso. Señor, ayuda a la iglesia a tener discernimiento, a darse cuenta lo que es tuyo y lo que no es tuyo por el estudio de tu palabra, no por lo que dice una persona que tiene una bonita voz o una voz que sorprende, una voz encantadora, Señor. No, Dios mío, tu palabra dice que la serpiente engañó a Eva de esa manera, se presentó como alguien encantador. Ayúdanos, Padre, a discernir, por favor, te lo ruego. Ayúdanos a tener conocimiento de tu palabra y a vivir tu palabra, Señor. No vivir como nosotros queremos, como vivió el hombre rico, pensando en comer y beber, que mañana iba a morir y todo se iba a acabar ahí. Nosotros tenemos una esperanza. Sabemos que nuestra vida no termina con la muerte. La muerte es como una puerta que se abre a la vida eterna para nosotros. Hay algo para nosotros más allá de la muerte. Gracias, Señor, por esa esperanza que nos das. Oh mi Dios, ayúdanos que esta esperanza haga que nos aferremos más a ti, Señor, que te amemos más. Dios mío, que te busquemos más en oración, en estudio bíblico, en estudio de tu palabra, Señor, en una búsqueda para que tu Espíritu Santo nos llene y vivamos en santidad. Por favor, ayúdanos, mi Dios, ten misericordia, ministra mi vida, ministra la vida de cada hermano y hermana que está aquí, mi Señor, mi amado Dios, mi amado Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, ten misericordia, Padre. Guarda a tu pueblo, guarda a tu iglesia. Que aprendamos, Señor, siempre a vivir en santidad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos porque tú eres bueno en gran manera. Levante sus manos y adórele al Señor. Dígale gracias, Señor. Yo te adoro, mi Dios. Yo te adoro. Porque yo tengo una esperanza, Señor. Yo tengo la esperanza de que un día voy a resucitar y que tendré una resurrección para vida eterna, mi Dios. Y esa esperanza hace que me aferre más a ti y que no me enfoque tanto en las cosas materiales que un día se van a quedar aquí, Señor. Y que lo único que va a perdurar son los tesoros que hayamos hecho en el cielo. Te adoramos, Señor, precioso Dios. Aleluya, aleluya, Padre bendito. Recibe la adoración, mi Dios. Te amo con todo mi corazón. Te entrego mi adoración, Señor. Dios mío, Señor, te entrego mi vida, mi mente, Señor. Para ti, para adorarte, para bendecirte, porque tú eres lo mejor que yo tengo, lo mejor que me ha pasado, Señor, es haberte conocido, mi Dios. Tú lo sabes, Señor. Mi vida tiene sentido desde que tú llegaste a mi vida, Señor. Te amo con todo mi corazón. Gracias porque estás aquí, Señor. Ministra
Ministranos en esta noche, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria a Dios.